Muy buenas tardes. Bienvenidos al Ateneo de Santander. Muchas gracias por su presencia aquí esta tarde para participar en esta conferencia que va a pronunciar José María Albalaz y que va a abordar un tema tan interesante y tan de actualidad como es la financiación de la Iglesia. No solamente en la parte referente al culto, a la conservación de las iglesias, que son una parte enorme del patrimonio artístico de España, sino también en la parte de obra social que está desarrollando la Iglesia en España y que está sustituyendo en buena medida la tarea que debería realizar el gobierno en la ayuda a los más desfavorecidos. A José María Albalaz le va a presentar Gervasio Portilla, miembro de la Junta de Gobierno de este Ateneo, y únicamente decirles, antes de comenzar, dos cosas. Una, por favor, apaguen los teléfonos móviles y, en segundo lugar, que al finalizar la primera parte de esta conferencia e intervención, José María Albalaz estará encantado de responder a las preguntas que ustedes quieran realizar. Por último, saludo también a las personas que nos están viendo a través de la transmisión en directo en la página web del Ateneo de esta conferencia. Así que muchísimas gracias, José María, por venir esta tarde aquí, por desplazarte desde Madrid a Santander para hablarnos de este tema tan interesante. Y, Gervasio, tienes la palabra. Muchas gracias, Manuel Ángel. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Da gusto ver el salón y también un saludo muy cordial a todos los que nos están viendo a través de Internet. Pues sí, la verdad es que cuando me encontré hace unos días, curiosamente, con una persona de Zaragoza, y cuento esta anécdota porque es muy importante, le digo, pues próximamente va a venir José María Albalaz Guabella. Oh, él no sabía. Me dice, pues un diamante en bruto. Yo creo que con esto vamos a comentar, como mis vinculaciones con Zaragoza son muy sentidas, pues la verdad es que he tenido la oportunidad de conocerle, pero realmente la oportunidad de conocerle ha sido a través de un montañés, de un cántabro que está en Vitoria y que me recomendó que si podíamos hacer algo en el Ateneo sería muy interesante, y de ahí ha venido la comunicación. Así que no voy a extenderme y voy a resumir el currículum de José María Albalaz Guabella. En primer lugar, el título de la conferencia, que es muy interesante: La X de la Iglesia y su financiación, privilegio a combatir o mito a desmontar. Tiene su miga. José María Albalaz Guabella es actualmente director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia y aúna dos áreas del conocimiento en su personalidad, con formación en el ámbito de la economía, en la empresa y en el de la comunicación. Es padre de 4 niñas, máster en Dirección y Administración de Empresas, especialista en finanzas corporativas y experto en transformación digital de las organizaciones. Por otro lado, es también licenciado en Periodismo, máster oficial en Marketing y Comunicación Corporativa y doctor cum laude en Comunicación. En la actualidad, además, es delegado de Economía y Asuntos Generales y Gestión de la Archidiócesis de Madrid. Es profesor de la Universidad San Jorge de Zaragoza y miembro del Grupo de Investigación, Comunicación, Periodismo, Política y Ciudadanía, además de autor de un amplio número de artículos científicos y varios libros, como Periodismo Slow, Corresponsabilidad y Autofinanciación en la Iglesia Española y Discípulos agradecidos. Y a pesar de su juventud tiene un premio que puedo decirles que es de muchísimo, pues el de más prestigio, yo creo, de Aragón. Y fruto de su actividad docente y de investigación, tiene en su poder el premio Corona de Aragón.
creo que está casi todo dicho. Podría haber seguido, pero creo que lo importante es escuchar a José María. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, estimado presidente del Ateneo de Santander, Junta de Directiva del Ateneo, Vicario General de la Diócesis, ecónomo, vicecónomo, señoras y señores que habéis tenido la deferencia de participar en este encuentro. Quiero comenzar con un triple agradecimiento, primero por la invitación, primero por su presencia y por hacer posible este punto de encuentro esta tarde de diálogo, de reflexión compartida en tiempos de polarización, que es algo también digno de agradecer y sobre todo sobre un tema tan candente. Comienzo con una breve nota personal y es que para mí venir a Santander es un viaje a los veranos de mi infancia. En la playa del Sardinero di mis primeras brazadas en el mar, en su arena jugué con mis hermanos en unos días estivales que jamás olvidaré. Además, la brisa del Cantábrico pues, trae a mi mente el recuerdo de mis abuelos maternos ya fallecidos, que todos los veranos desde Zaragoza cogían un autobús y venían aquí a pasar sus únicos días de asueto cada año, pues los pasaban aquí en Santander y los visitábamos con mis padres, mi familia y la verdad es que Santander por ello tiene siempre un lugar especial en mi corazón. Así que un placer poder participar en esta tarde en el Ateneo y sobre un tema que, como se decía en la presentación, al menos no deja indiferente. Cuando allá por el mes de noviembre se me llamó, lo primero que pensé fue que no podía decir que no, porque cuando se agendan las cosas con antelación, pues cuesta un poquito más de escabullirse, ¿no? Y en segundo lugar, me vinieron a la cabeza dos cosas, cuando lo que se me planteó es hablar de los dineros de la Iglesia, y lo entrecomillo porque de eso, así partió el título de la sesión, y dije, tengo una noticia buena y otra mala o no tan buena. La buena noticia es que al menos el éxito del tema está asegurado, porque cuando en la ecuación ponemos Iglesia, dinero, y si entre tanto se mete algún escándalo, pues la ecuación es insuperable. Corregidme si me equivoco. Entonces, por ese lado, digo, la buena noticia es que el éxito de la convocatoria está asegurado y da gusto también ver este salón tan nutrido, además de las personas que nos acompañan por streaming y a las que también saludo. Y la mala noticia, la no tan buena, es que yo lamento decir que quizás más de uno tenga que cuestionarse algunos planteamientos que están ya muy asentados en uno mismo y en el imaginario colectivo. Bueno, más que mala noticia, yo creo que eso es positivo también, que cada uno podamos confrontar nuestra posición en el mundo, nuestros planteamientos, y yo también seguro que con las aportaciones que pueda haber a continuación, pues tengo oportunidad de pensar y dar la vuelta a algún argumento. Pero digo que va a haber necesariamente que haber una confrontación interna en muchos casos, porque hay mitos y leyendas que siguen muy presentes en torno a la Iglesia y en concreto en torno a su financiación, porque como suelo decir cuando visito las diócesis, dinero y espiritualidad no se mezclan bien, al menos a priori. No debiera ser así, porque como vamos a intentar explicar en esta sesión, pues el dinero es un medio para cumplir la misión en el caso de la Iglesia y, por tanto, pues son dos ámbitos que están llamados no solo a conciliarse, sino a entenderse y a proyectar públicamente pues la verdad de las cosas sin miedos y también con claridad para hacer frente a algunas de esos algunos atributos, etiquetas que se han ido poniendo a la Iglesia, ¿no? De la Iglesia rica, pedigüeña, bueno, pues una serie de cosas que también sonarán. Dicho esto, compartiré que cuando empezaba a preparar esta sesión hace unos días, allí entre los lloros y risas también de mis hijas pequeñas que aún no se habían dormido, pregunté a ChatGPT, la herramienta de inteligencia artificial que seguro muchos de vosotros también utilizáis, por la financiación de la Iglesia, y la realidad es que la primera respuesta me llevó a decir vamos bien por ahí, ¿no? Porque textualmente al preguntar cómo se financia la Iglesia Católica en España, esta herramienta de inteligencia artificial señalaba al inicio de su respuesta que la Iglesia se financia a través de varios mecanismos. Eso es correcto, e indicaba también que la asignación tributaria, y eso engarza con el título de la sesión, es uno de los principales métodos de financiación, representando una parte importante de los ingresos de la Iglesia.
A continuación, interrogado en relación a posibles prebendas, ChatGPT me aseguraba, y cito textualmente, que la Iglesia en España tiene ciertos privilegios históricos y legales, y aludía, entre otros, a 3 puntos. Los acuerdos con la Santa Sede, esto suena también, ¿no? Los famosos acuerdos del concordato que no existe, pero también se habla, las exenciones fiscales y la casilla de la declaración de la renta. Pues en esta sesión, e insisto que habrá oportunidad para compartir a continuación, pero veíamos que era interesante dar al menos un marco primero. Entonces, cabe preguntarse, ¿no?, si es verdad, existen en 2025 estos privilegios para la Iglesia Católica en España. Bueno, pues para verlo desde el punto de vista de la financiación, que es el objetivo de este encuentro, conviene en primer lugar tener claro de qué hablamos cuando hablamos de Iglesia Católica, porque la Iglesia en España está conformada por más de 40.000 instituciones, entre diócesis, tenemos 69 diócesis territoriales, más un arzobispado castrense, parroquias, cerca de 23.000 en España, 615, si no me equivoco, aquí en Santander, y si no, el ecónomo que me corrija. Tenemos también cantidad de comunidades religiosas activas de vida activa o contemplativa, institutos seculares, sociedades de vida apostólica y un largo etcétera, ¿no? Hay mucha riqueza en ese sentido desde el punto de vista de carismas, de dones, de ministerios, de vocaciones, y eso pues se traduce también en realidades concretas de Iglesia, ¿no? Entonces, cada una de estas entidades está registrada legalmente, cuenta con su propio CIF, su naturaleza jurídica, cuenta con su propio presupuesto, tiene capacidad para poseer bienes como cualquier otra institución, y por tanto podemos decir ya en este punto que la Iglesia como una entidad única, como una especie de holding empresarial, ¿no?, si estuviéramos en ese ámbito, con unidad de decisión en el ámbito económico, pues la realidad es que eso no existe, ¿no? Es que la Iglesia, entonces uno piensa que hay ahí esos mandos que se van allí moviendo, esos hilos con todo centralizado. La realidad es que la Iglesia en España es esta diócesis, la diócesis de Bilbao, la de toda España, esas 69, y luego toda esa red de parroquias y de otras instituciones que he mencionado, ¿no? Entonces, eso que lo tengamos muy presentes. Y evidentemente, esas instituciones están formadas por personas a las que ahora también, como piedras vivas y elemento esencial, ¿no?, de las comunidades eclesiales, pues voy a detenerme en unos minutos, ¿no? Si ponemos por focalizar el foco en el mapa diocesano, es decir, en esas 70 diócesis que he mencionado, diré que los ingresos consolidados de las diócesis españolas, de esos ingresos que podemos hablar, varía año tras año, pero esas 70 diócesis aproximadamente suman en el consolidado como unos 1.200 millones de euros anuales de ingresos. No sé, espero que nadie se lleve las manos a la cabeza, ahora explicamos todo eso porque si no las cifras fuera de contexto se pueden distorsionar, pero de ese volumen de ingresos, insisto, ámbito diocesano, el dinero de la X, ¿cuánto piensan o cuánto pensáis que puede suponer? Pues estamos hablando de media, también varía año tras año, pero supone la X de la Iglesia, esa asignación tributaria, un 23%. ¿Vale? Es decir, es una cantidad, como decía ChatGPT, que en eso la verdad es que ajustaba, pues evidentemente es una vía de ingreso importante, ¿no? Pero no es la principal ni la única, sino que es una más. 23% de media procedente de esa X de la Iglesia en la declaración de la renta. Si tuviéramos en cuenta todas esas entidades, hasta las 40.000 que he mencionado y que no están consolidadas dentro de los presupuestos de las diócesis, pues esa dependencia de la asignación tributaria sería mucho menos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo se financia la Iglesia?, ¿no? Pues, en primer lugar, la Iglesia se sostiene gracias a las aportaciones voluntarias de los fieles, que llegan principalmente a través de colectas y de suscripciones. Muchas personas, aunque parezca que cada vez pues, son comunidades más reducidas y que ciertamente desde el punto de vista cuantitativo pues es así en un gran número de casos, pero hay muchas personas católicas, practicantes y otras de buena voluntad que se declaran agnósticas o ateas, pero que valoran la aportación de la Iglesia al bien común y deciden aportar anualmente o mensualmente una cuota para su parroquia, para la diócesis, para una entidad eclesial, porque quieren apoyarla. Igual que se comprometen o igual que pagan una cuota de una plataforma audiovisual para ver sus series o películas favoritas, pues
¿por qué no contribuir económicamente con su parroquia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es también importante decirlo, que se sostiene principalmente la Iglesia por esas aportaciones voluntarias. Están las colectas, que quizás es lo que está más extendido, pero cada vez más se ve también una tendencia mayor a esta cultura de la suscripción, que es muy importante para ayudar a las comunidades a planificar pues todos los ejercicios, tener una planificación económica financiera, sabiendo qué base de ingresos tienes, pues también puedes organizar. Y también hay unas desgravaciones fiscales que podemos comentar a continuación al hablar de fiscalidad específicamente y que son también un incentivo, ¿no? El resto de recursos, ¿de dónde proceden? Pues uno de ellos es la asignación tributaria dentro de lo que es la colaboración con el Estado y el resto de administraciones públicas. Continuamente los obispados están firmando acuerdos de colaboración con diputaciones provinciales, con administraciones, porque dentro de esa cooperación y de servicio al bien común, pues de restauración de bienes, bueno, pues hay convenios de muy distinta naturaleza, también desde el punto de vista de acciones solidarias que exigen pues ese trabajo mutuo, ¿no? Tenemos también ingresos de patrimonio y otras actividades, ingresos corrientes e ingresos extraordinarios. Por tanto, vemos ya cómo la asignación tributaria es una fuente de financiación más, cuyo peso varía en función de la realidad de cada diócesis, como decía, y la realidad, y esto hay que decirlo también claramente, es que con el dinero de la X, o procedente de la X, la Iglesia que peregrina en España solo podría realizar una pequeña parte de su labor social y espiritual. En el caso de la diócesis de Santander varía también. Esta mañana con el Ecónomo revisábamos las cuentas, pues dependiendo del año, pues tiene un peso mayor o menor, que puede oscilar entre el 30 al 35%, ¿no? Esa dependencia. Hay diócesis que tienen un 70 y hay otras que tienen un 10. En eso hay mucha variedad. Luego voy a profundizar un poquito más en este punto, ¿no? Antes de continuar con la parte económica, porque los números, y más en el caso de la Iglesia, pues tienen rostros, nombres y apellidos, y lo cuantitativo, por las métricas, carecen de todo sentido, me gustaría hablar, al margen de esas 40.000 entidades, de las piedras vivas que he mencionado, ¿no? Es importante subrayar que la Iglesia en nuestro país son más de 15.000 sacerdotes, 81.000 catequistas, 957 seminaristas, casi 10.000 misioneros, ¿no?, que están fuera de nuestras fronteras, más de 32.500 religiosos y religiosas, 587 diáconos, entre ellos don Gervasio, 7.600 monjes y monjas de clausura y millones de laicos y laicas que entregan su tiempo sin esperar nada a cambio, ¿no? En el portal de transparencia de la diócesis de Santander pueden encontrar esta revista Nuestra Iglesia, que se ha repartido en el mes de noviembre por todas las parroquias, y hay un extracto de estas piedras vivas y también de los recursos económicos. Y la parte más general, que he mencionado los datos, en la web de la Conferencia Episcopal Española, pues hay una memoria anual de actividades que ahí figuran, ¿no? Pero en el caso de la diócesis de Santander, pues vemos 213 sacerdotes, 526 religiosas y religiosos, 7 diáconos, 615 parroquias. Esto es importante, ¿eh? Más que Madrid, más que Nueva York. Desde el punto de vista del sostenimiento de la Iglesia, esto es importante, porque las tejas dan también mucho trabajo, desde el punto de vista del sostenimiento y de la financiación, y dan una presencia en el territorio pues muy importante, como vamos a ir viendo también. 141 monjes y monjas de clausura, 4 seminaristas, 12 monasterios, y ahí figura toda la actividad como en 3 grandes bloques: lo que es el anuncio de la fe, con los 1.700 bautizos, 1.400 comuniones, 318 confirmaciones, 350 matrimonios canónicos, toda la parte del anuncio y la celebración de la fe, y también lo que implica la labor caritativa y asistencial, que, bueno, pues en resumen, 81 centros aquí en la diócesis de Santander que atienden al año pues en torno a algo más de 16.000 personas, ¿no? En centros para mitigar la pobreza, casas para ancianos, centros de menores y jóvenes, centros de rehabilitación para drogodependientes, centros para la promoción de la mujer y para víctimas de violencia, centros para promover el trabajo. Es decir, hay una labor social muy importante que no surge ni por generación espontánea ni por mero altruismo. Es decir, ese anuncio y esa celebración de la fe lleva a vivirla con la coherencia posible en función de cada situación. Y eso se traduce en obras de caridad concretas.
La Iglesia, como digo, no es simplemente hacer solidaridad por solidaridad, sino que está viendo en el más desfavorecido, en las periferias físicas y existenciales a las que alude con frecuencia el Papa Francisco, está viendo el rostro de Cristo. Y es lo que le lleva a comprometerse en esa ayuda con los más necesitados, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y lo digo también con total humildad, pero con convicción y claridad, y es que no habría dinero para pagar, ni posibilidad siquiera de cuantificar el valor que aportan estos cristianos que han respondido con un sí al plan de Dios. Muchos de los aquí presentes pues también estarán comprometidos con su propia vida, con distintas realidades eclesiales, y otros pues a lo mejor todavía no han tenido esa oportunidad de hacerlo o de descubrirlo, ¿no? Pero esas personas que han respondido con un sí, y eso hay que agradecerlo, porque cuando hablamos de fuentes de financiación pensamos en el sostenimiento directo, es decir, en aquellas fuentes que suponen una entrada de ingresos, ¿no? Captación de recursos, entonces vamos a conseguir dinero. No, pero el sostenimiento indirecto es todo ese voluntariado, ¿no? Esa red, ese tejido de cientos de miles de voluntarios que están haciendo posible la labor de la Iglesia y que son esos brazos de Dios, especialmente, como decía, en lo que es el anuncio, la celebración y la vivencia de la fe, ¿no? Esto siempre decimos que tiene sí tiene un doble impacto, que es la plenitud de la propia vida de aquel que se entrega y que da lo más valioso que tiene, que es su tiempo, pero también tiene un segundo impacto, que es en el sostenimiento de la Iglesia y en la mejora de la sociedad, ¿no? Porque la Iglesia, y yo creo que en eso podemos estar en gran medida de acuerdo, pues es un agente de primer orden en lo que es la construcción de un mundo más humano, más justo y más fraterno, con una ayuda que no pide a nadie el carné de católico, ni entiende de divisiones, ni de niveles, sino que cada persona es única a los ojos de Dios, tiene una dignidad de la que no se puede desposeer, y que por tanto en ese sentido estamos todos con un vínculo de hermanos y hermanas que nos lleva pues a vivir en lo posible en esa fraternidad. Son personas, como decía, que sois, que han escuchado la voz del Señor y se han dejado guiar por Él. Cuando uno adquiere conciencia de que hemos sido creados por amor, con unos talentos que estamos llamados a cultivar y poner a disposición de los demás, se activa la corresponsabilidad que surge de la gratitud, ¿no? La conciencia de lo mucho recibido y el deseo de compartir con otros esos dones. Se escucha en muchos retiros en torno a este tema la parábola de los talentos, ¿no? ¿Cómo respondo yo al tiempo que Dios me ha regalado? Que mañana no sabemos dónde estaremos o en qué situación. Bueno, ¿cómo estoy dando el tiempo que Dios me ha dado? ¿Cómo estoy invirtiendo esos talentos, esos dones? Y cómo estoy también colaborando económicamente. Entonces, digo esto porque tanto en tiempo, cualidades, dones y dinero, pues hay un sostenimiento, como decía, que es la primera vía, y que a veces se nos olvida, ¿no? Y eso tiene un impacto directo en la sociedad. Y esta vivencia resulta esencial también desde el punto de vista del testimonio, ¿no? Para el primer anuncio. Venimos de una época quizás donde había un catolicismo, una vivencia de la fe más casi por herencia, lo que se conoce como el catolicismo más sociológico, y que eso pues quizás ya no está tan presente, pero sí que tenemos comunidades más reducidas cuantitativamente, pero también está la oportunidad de lograr comunidades más comprometidas, ¿no? Don Arturo Ros, el señor obispo de Santander, con quien he tenido la oportunidad de compartir también unos minutos esta mañana, y que ha excusado su asistencia, porque si hay alguna Lourdes en la sala, pues le felicito, porque la Iglesia celebra hoy la memoria litúrgica. ¿Hay alguna Lourdes en la sala? ¿Sí? ¿No? Pues felicidades. Digo, por estadística tiene que haberla. Entonces, celebra la Iglesia la memoria litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes, y con este motivo, pues la Jornada Mundial del Enfermo. Y estaba don Arturo con la misa y los actos de celebración esta tarde y no ha podido estar. Pero lo hago presente porque, preparando la sesión, veía en esta revista Nuestra Iglesia, que he mencionado, una cita en su carta pastoral donde hablaba precisamente de la buena noticia del Evangelio, cómo debe ser proclamada en primer lugar mediante el testimonio de vida de los cristianos. No habla de cuestiones económicas, ni de dar, ni de recibir. Habla primero del testimonio de vida, ¿no?, de los cristianos, y cito textualmente, en las comunidades donde viven,
su modo de vivir y comportarse, su compromiso y solidaridad en todas las causas nobles, su acogida desinteresada a todos, su alegría, la paciencia para soportar las adversidades, constituyen una primera proclamación del Evangelio que interpela y cuestiona a quienes conviven con ellos. Entonces, esto es una forma de entender la vida, de desarrollarse, de realizarse como persona y, bueno, pues también, en cierta manera, es contracorriente, ¿no? Porque una cultura donde quizás prima más el individualismo, donde están tantos ismos, ¿no? También del hedonismo y tantos otros, pues ese mensaje de entregar la vida por los demás, pues no deja de ser también contracultural, ¿no? Entonces, a ese anuncio de Jesucristo y a la celebración de los sacramentos que he mencionado, se suma la vivencia de la fe atendiendo a las personas más necesitadas. Algunos datos muy breves, ¿no? En España hay casi 8.000 centros desde el punto de vista caritativo, asistencial, sanitarios, y en el año 2023, que son los últimos datos auditados en esa memoria anual de actividades de la Conferencia Episcopal, se atendieron, se acompañaron a cerca de 4 millones de personas, ¿no? Y esos 4 millones pues surgen de la suma de esos 16.000 y pico que he mencionado aquí en Santander y de todas esas entidades de iglesia que hemos mencionado, ¿no? Por terminar este preámbulo, creía que era importante tener claro al menos qué sentido tienen los recursos en la iglesia, decir que la visión sobrenatural está ahí, no es una quimera ni algo que suene muy bonito de escuchar en las iglesias y que se predique desde los ambones, ¿no? Que también, pero la iglesia tiene un fin sobrenatural, pero opera en este mundo y por lo tanto necesita recursos para llevar a cabo su misión, o lo que es lo mismo, para anunciar, celebrar y vivir la fe. El dinero en la iglesia solo tiene sentido al servicio de esa misión, como medio para evangelizar y nunca como un fin en sí mismo. Y si esto en un momento dado no se está aplicando y alguno levanta la mano y dice, pues mi parroquia no se hace así, pues entonces está mal hecho, ¿no? Esto lo tenemos que tener muy claro y es importante subrayarlo. La Iglesia no es una empresa ni una ONG. No busca beneficios, no busca enriquecerse ni maximizar beneficios, sino llevar la buena noticia del Evangelio a toda la creación. Por tanto, tras esta contextualización, teniendo en cuenta ya esta aportación de la Iglesia a la sociedad, vamos directos a la cuestión que plantea el título de la ponencia, ¿no? ¿Es la X de la Iglesia un privilegio? Al margen ya de que el peso en la financiación veamos que pueda variar, sea mucho o poco, que ahora veremos también por qué factores está condicionado, ¿es un privilegio? Podríamos abrir ya el debate, ¿no? Pero concluyo al menos la intervención y luego dialogamos. Decir que el sistema actual de la asignación tributaria está vigente desde el año, en los términos actuales, está desde el año 2007, con la entrada en vigor del nuevo sistema de la asignación tributaria. La Iglesia a día de hoy no recibe ni un solo euro de los presupuestos generales del Estado. Es decir, no hay una partida. Dice, no, la Iglesia vive del Estado. Presupuestos generales del Estado, una partida de Iglesia Católica, eso no existe. Es otro de los grandes mitos, ¿no? Esto lo ha explicado en numerosas ocasiones el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, don Fernando Jiménez Barrio Canal, que hay un librito que recomiendo, tiene ya unos cuantos años, pero se editó con motivo de este cambio en la asignación tributaria en marzo de 2007, la financiación de la Iglesia Católica en España. Hay algunos datos de actividad y cuestiones que han podido quedar desfasadas, pero que desde el punto de vista de planteamiento, en 34 páginas queda claro al menos la estructura que estamos esbozando en esta sesión y que voy a citar en algunos fragmentos a continuación, ¿no? Entonces, en este caso, don Fernando Jiménez ha vivido la evolución en primera persona y esas negociaciones también con el Estado, y en este manualito, en este libro, dice que en 2007 pasaron a la historia las asignaciones presupuestarias existentes antes de 1979. También pasaron a la historia las dotaciones estatales entre 1979 y 1987. También pasaron a la historia los complementos presupuestarios que estuvieron vigentes entre 1988 y 2006. Es decir, ha habido un camino también donde la Iglesia pues, ha ido dando pasos en vías en vías de esa autofinanciación. Desde el año 2007, las instituciones de la Iglesia Católica reciben para su sostenimiento únicamente lo que los contribuyentes deciden en sus impuestos de la renta.
Es decir, el Estado sí que colabora habilitando el mecanismo y dando la oportunidad de que los contribuyentes elijan, pero quedando muy claro que si nadie marcara la X de la Iglesia, pues la Iglesia recibiría 0 euros. Cuando presentamos la campaña de la renta, en torno al 20 de marzo, todos los años los periodistas me preguntan por las expectativas, previsiones, y digo siempre lo mismo, más allá de cantidades que sí que pueden variar en función de la coyuntura económica, de lo que recauda el Estado por IRPF, pero nos sometemos, somos la única institución que nos sometemos a un plebiscito anual, ¿no? A un examen todos los años, y si, digo, mi respuesta es que esto está en manos de los contribuyentes. Si de pronto un año nadie marca la casilla de la Iglesia en su declaración, pues recibiríamos 0 euros. No hay una partida, como digo, que esté garantizada. Por eso, en tanto en cuanto existe esa libertad, por más que haya cooperación con el Estado habilitando el mecanismo, desde la Conferencia Episcopal lo que se explica es que esta X de la asignación tributaria forma parte de la propuesta de autofinanciación, ¿no? Hay quienes señalan que esa colaboración no debería de darse, pero, y es importante también destacarlo, España no es un país laico, sino aconfesional. Esto es un matiz, ¿no? Según la propia Constitución española. Y aconfesional quiere decir que España es neutral, no laicista. El artículo 16, concretamente de la Constitución, garantiza como derecho fundamental la libertad religiosa y de culto, con las únicas limitaciones que las derivadas del orden público. Y para que esta libertad fundamental pueda ser ejercida por toda la ciudadanía, pues parece lógico que el Estado deba asumir en determinadas situaciones una posición activa para garantizar el acceso al culto, por ejemplo, a quienes así lo desean en hospitales, en centros penitenciarios, en el ejército. Es decir, es una cuestión de un derecho constitucional, si así un ciudadano lo requiere, ¿no? Igual que se colaboran en otros muchos puntos. No hacerlo, no establecer esos mecanismos de colaboración, sería negar un derecho constitucional a todas esas personas. Y por terminar de citar ese artículo 16 de la Carta Magna, decir que recoge expresamente que ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero sí señala que los poderes públicos deben tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantener las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas. Evidentemente, según la demanda, según las necesidades, es un derecho, una opción, no una obligación, pero cuando esa opción se requiere por parte de una porción, una parte de la ciudadanía, sea mayor o menor, pues el Estado está obligado a cooperar, sea con la Iglesia Católica o con cualquier otra confesión. Además de la Constitución, que como se acaba de ver, quiere respetar y garantizar el hecho religioso en un marco plural y de cooperación, existen los acuerdos Iglesia-Estado, ¿no? Unos acuerdos que a menudo se escucha por parte de aquellos que exigen su derogación, que es casi la puerta de entrada para los privilegios de la Iglesia, ¿no? La realidad es que son unos acuerdos muy sencillos en materia no solo económica, sino también de asuntos jurídicos, culturales, educativos y de asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas que he mencionado, ¿no? Son unos acuerdos que ocupan 5 páginas de BOE, no se piensen aquí que esto es un gran manual. He tenido la oportunidad de releerlos esta mañana en el avión, casi no había acabado, que ya aterrizaba aquí en Santander. Es decir, que invito también a que se puedan consultar, ¿no? Estos acuerdos son plenamente constitucionales, se firmaron en 1979, entroncados en el citado artículo 16 de la Constitución española, y al igual que numerosos estados mantienen un régimen de colaboración similar al Estado español, pues en este caso está traducido de esta fórmula. Luego es verdad que el aterrizaje pues puede tener una forma u otra, y en eso pues se puede estar abierto a reconsiderar fórmulas. Entonces, concluyo toda la parte también del marco para que se entienda. Yo siento si voy muy rápido, creo que era importante al menos dar estas pinceladas que hablar directamente de la asignación tributaria si no tenemos claro el contexto, ¿no? Pero ahora sí que creo que estamos en disposición de afirmar, al menos con esta óptica que he dado, que la asignación tributaria no es un privilegio para la Iglesia Católica, sino un desarrollo concreto, aplicado de esos principios de colaboración del Estado, en este caso con la Iglesia, ¿no? Pues ese es al menos respondiendo ya a la cuestión que se formulaba en el título de la sesión, ¿no? ¿Cómo funciona este mecanismo? ¿Cómo se articula en la práctica? Pues vamos a verlo en 7 puntos que he resumido y que creo que
que pueden ayudar, ¿no? Lo que conocemos desde la Conferencia Episcopal, lo hemos bautizado como el viaje de la X, que ocurre desde que el contribuyente, los que estáis aquí presentes, desde aquellos que marquéis la casilla 105, que pasa desde que se hace ese sencillo gesto, ¿qué pasa en último término? ¿Dónde llega el dinero, ¿no? Entonces, en esos 7 puntos lo vemos de manera muy somera. Primero, remarcar que marcar la X de la Iglesia es una decisión libre, que no perjudica a nadie, es decir, al marcarla no te cobran más en tu declaración religiosa, en tu declaración de la renta, ni te devuelven menos, ni tiene un coste alguno para el contribuyente que lo realiza. Esto es importante también destacarlo, porque en ocasiones, lo saben bien los párrocos, de pronto te dice un fiel en una parroquia que no da el donativo o la suscripción periódica porque ya marca la X. Y yo ahí digo, eso no vale, ¿no? Es decir, evidentemente pues hay una colaboración, pero es un dinero que no sale de tu bolsillo, porque si dejas en blanco esa casilla, el dinero no se te queda para ti ni para tu familia, sino que el único matiz es que es el Estado el que decide qué hacer con el 0,7% de tus impuestos, ¿no? Es la casilla 105, Iglesia Católica, la casilla 106, justo a continuación, que es la de otros fines de interés social, en lo que se benefician pues, entidades muy diversas, algunas de ellas también de la Iglesia Católica como Cáritas, y cada una de estas casillas suponen un 0,7% de la cuota íntegra de esa declaración. Y si no se marca, pues si la marcas, el dinero va donde tú decides. Por eso es un ejercicio de democracia fiscal, donde el contribuyente tiene la oportunidad de decir a dónde va ese dinero, y si no, pues el Estado decide por el contribuyente, que probablemente en muchos casos ese dinero irá a unas causas que a lo mejor pues uno no desea, ¿no? Entonces, en ese sentido también, ejercicio de democracia fiscal. En segundo lugar, ese punto lo queríamos también subrayar. En tercero, decir que la recaudación de la casilla de la Iglesia, ese 0,7% de todos los contribuyentes que la marcan, va a, si se me permite la expresión, a una hucha común que tiene la Conferencia Episcopal dentro de un fondo que se llama Fondo Común Interdiocesano, y donde va la recaudación por ese 0,7 de la cuota íntegra de todas las delegaciones de Hacienda de España, va a ese Fondo Común Interdiocesano de la Conferencia Episcopal Española. Y desde ahí la conferencia lo reparte por todo el territorio nacional, haciendo el ingreso a cada diócesis de acuerdo a unos mecanismos de solidaridad que aprueban los obispos, de tal forma que aquellas zonas más desfavorecidas de España, también territorios pues, con menos oportunidades, zonas rurales, etcétera, pues están recibiendo mucho más dinero del que aportan a esa hucha común. Y en ocasión pues hay otras diócesis que están aportando más de lo que reciben. En el caso de Santander, lo he apuntado antes, pues varía. Hay años que aporta más y otros que menos, y recibe más o menos en función, como digo, de la coyuntura y de ese reparto solidario que tiene en cuenta muchos factores, de número de sacerdotes, factores demográficos, seminaristas, etcétera. En cuarto lugar, decir que una vez el dinero ha llegado ya a cada diócesis, son los propios obispados los que deciden dónde destinar concretamente ese dinero. Sí que hay un marco establecido, no se puede destinar a lo que uno quiere o a lo que de pronto un obispo diga, ahora tengo esta obra particular que quiero financiar. No, hay un marco que es que la obligación es que esos fondos ayuden a sostener la actividad de la Iglesia. Entonces, en la práctica, pues en general, ayuda a sostener al clero, para esas parroquias que están ahí los sacerdotes pues atendiendo a la comunidad, y también a través de otras muchas vías de atención en domicilios, 24 horas al día, 365 días al año, y bueno, pues ese sostenimiento del clero es importante. Toda la parte de anuncio, estamos hablando de catequesis, cuando van nuestros hijos o vamos nosotros a la parroquia, a grupos de formación, vamos a misa, nos gusta no quedarnos congelados en el templo en la medida de nuestras posibilidades, y si no, en los obispados se reciben luego las críticas de que, oye, necesitamos ayuda para pagar la calefacción. Es decir, eso tiene un coste y eso hay que decirlo. Entonces, mantenimiento de bienes inmuebles en un momento dado, si eso está ayudando a sostener esa actividad de la Iglesia, pues también puede ser fruto de este desarrollo, ¿no? Económico. Y toda la parte de actividad caritativa asistencial, pues también se cubre con estos fondos. En función del año y de la diócesis, pues se puede repartir de una manera u otra.
En quinto lugar, dentro de esta síntesis que estoy realizando en 7 puntos, destacar esa propuesta de autofinanciación que he mencionado, del plebiscito anual. Tenemos que tenerlo eso muy claro. Insisto, no hay una partida en los presupuestos generales para la Iglesia. Visto con perspectiva, yo me he subido a un tren en marcha, ¿no?, donde ya había mucho camino, y objetivamente creo que fue también un riesgo para la Iglesia Católica el asumir y decir, dentro de esos acuerdos que marcan pues que hay que ir caminando en la línea de la autofinanciación y que la Iglesia pueda ser sostenida por sus propios medios, renunciar a una partida en los presupuestos generales por un mecanismo bien articulado como la asignación tributaria, pero incierto desde el punto de vista de resultados, porque puede haber mucha volatilidad, tanto desde el punto de vista del número de personas que apoyan, en función de la confianza y otros factores, pero también de la coyuntura económica, porque eso marca que se reciba más o menos, porque no es lo mismo el 0,7% de una renta que de otra, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido ha habido un ejercicio también por parte de la Iglesia de querer dar pasos. Y hay algunos otros en materia fiscal que voy a mencionar. En sexto lugar, decir que la asignación tributaria es un sistema vigente en otros países europeos con sus variantes, pero en Italia, por ejemplo, tienen el 8 por mille, que incluye otras casillas, pero está ahí. Tenemos en Hungría, y en otros países pues se tienen mecanismos alternativos como la consignación presupuestaria directa, el impuesto religioso u otras ayudas significativas a las donaciones. Por tanto, no es algo exclusivo de aquí en España. Y por último, en séptimo lugar, decir que esa asignación tributaria no es ningún privilegio, sino, como comenzaba este resumen, sino el desarrollo de los principios de colaboración del Estado con la Iglesia. Algunos se preguntará, ¿por qué no tienen otras confesiones religiosas una casilla específica en la declaración de la renta? Pues es una pregunta legítima, y en un momento dado, pues si tiene que haberla, pues que la haya. Pero dentro de esos mecanismos de colaboración, evidentemente, no se pueden establecer los mismos para unas confesiones u otras, sino que eso estará marcado en función de la demanda de la ciudadanía, ejerciendo ese derecho constitucional que he mencionado hace unos minutos, ¿no? Tengo aquí anotado, por dar una breve pincelada sobre otras confesiones, decir que el Estado español tiene suscritos acuerdos de colaboración específicos con las denominadas religiones minoritarias de presencia en España, Comisión Islámica, la Comunidad Hebrea o las iglesias evangélicas. También las confesiones denominadas de notorio arraigo se han incorporado al registro de entidades religiosas, y ahí hay un número también, pues como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Testigos de Jehová, el budismo, la Iglesia Ortodoxa. Bueno, pues las otras confesiones religiosas, como estoy diciendo, reciben en España bueno, pues también apoyos en función de los convenios firmados, establecidos y de la demanda, ¿no? Y bueno, no vamos a profundizar ahora en ese punto, pero al menos quería que estuviera sobre la mesa el tema, y sabiendo que, llegado el caso, pues podrían ser objeto del mismo tratamiento que la Iglesia Católica. Hace unos años, cuando en el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, en la Conferencia Episcopal, estaba el obispo de Bilbao, don José Basegura, de responsable, un periodista le preguntó si la Iglesia, qué opinaba sobre que en la declaración de la renta pudieran figurar otras confesiones religiosas. Y yo, pues, estupendamente, si así se solicita y hubiera de verdad esa demanda, pues la Iglesia no tiene nada que decir. Es decir, aquí no se ve que esto sea un privilegio, sino que forma parte de este marco constitucional que he mencionado. Por ir enfocando el cierre, porque podríamos hablar mucho y queremos sobre todo que haya tiempo. ¿A qué hora abrimos el turno de preguntas? 8:30, ¿está bien? Perfecto. 8:30, venga, pues en 15 minutos tengo que concluir. Algunos datos recientes y evolución de la asignación tributaria, ¿no? Ya hemos visto el marco, hemos visto en concreto el mecanismo de la X de la Iglesia, la famosa crucecita, como algunos se dirigen a ella con rentintín. Bueno, pues ¿en qué datos se traduce todo esto? Bueno, la última campaña, que fue la del 2024, la declaración de la renta, correspondía al ejercicio fiscal del año 2023. Los datos provisionales que tenemos facilitados por la agencia tributaria y que hemos presentado el pasado mes de diciembre hablan, al menos en términos cuantitativos, de un resultado récord, tanto en términos de apoyos como de recaudación. Estamos hablando que aproximadamente hay 7.800.000 declaraciones con 7.839.000 declaraciones con esa X, pero sí, una parte de ellas, 1.000.000
y poco son declaraciones conjuntas, por tanto hay que sumar que hay 2 personas, y si contamos ese factor, estaríamos hablando de 9 millones de contribuyentes, 7.800.000 declaraciones, pero 9 millones de contribuyentes que apoyan, confían en la Iglesia Católica. Muchos de ellos, pues, y recibimos también mensajes, tanto de los católicos que nos penalizan cuando algo no les ha gustado, y hace muy bien si así lo estiman, diciendo, pues, habéis quebrado mi confianza por este asunto, pues este año no la voy a marcar. Pues ya está, es ese ejercicio de democracia fiscal. Y por otro lado, también recibimos mensajes de personas ajenas al ámbito eclesial, pero que valoran, agradecen y te dicen que marcan esa casilla, ¿no? Entonces estamos en esa barrera que se ha alcanzado este último año de los 9 millones de personas, y con una cifra de recaudación de 382 millones. Hay una narrativa consistente, es decir, tiene su lógica que a mayor número de personas que marcan la casilla de la Iglesia, pues más personas también, más recaudación se reciba, ¿no? No tiene por qué ser proporcional en función de la coyuntura, pero tiene su lógica. Es verdad, y aquí hay que remarcar el dato no tan bueno, que es el del porcentaje. Por un lado, se decía que se ha alcanzado en términos de contribuyentes el récord. En los últimos 3 años se han conseguido más de 500.000 de nuevos contribuyentes que han marcado la X. Eso es declaración por declaración. Pero es verdad que se llevan 8 años seguidos de caída consecutiva del porcentaje. ¿Esto por qué pasa? Pues porque proporcionalmente la casilla de la Iglesia crece, pero no al ritmo de los nuevos contribuyentes que se incorporan al sistema. Esto no es algo específico de la casilla de la Iglesia, sino que también afecta incluso en mayor grado a la casilla de fines sociales, que por defecto los nuevos contribuyentes la dejan en blanco. Entendemos que es también por el propio mecanismo, por desconocimiento, pues no se marca, y de ahí que ha habido una bajada del 1,5% en esas casillas, tanto en la de la Iglesia como en la de fines sociales, ¿no? Por tanto, pues ahí también hay que seguir haciendo un trabajo de concienciación. Destacar que Cantabria, con un 36,15%, se sitúa por encima de la media nacional. He hablado de 9 millones de declaraciones. En porcentaje, ahora mismo estamos hablando de un 30,43%. Hace 8 años pues estábamos en torno al 35% en media nacional. Pues eso tiene también, desde el caso extremo positivo de la Delegación de Hacienda de Ciudad Real, donde la marcan casi el 51% de los contribuyentes, la media, y hay alguna diócesis de España que la marcan el 15%. Es decir, ahí hay también esa oscilación. Aquí está por encima de la media, como decía, con el 36%, ¿no? Que también puede ir variando en función de un año u otro. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta desde el punto de vista de la asignación tributaria. Y una breve nota sobre el régimen fiscal, más allá de esta famosa X, ¿vale? Es el régimen fiscal otro de esos privilegios que anunciaba ChatGPT en su respuesta cuando le formulaba yo al preparar la sesión. Bueno, la realidad es que se ha ido recorriendo en materia fiscal también un camino en las últimas décadas. Hasta el año 2023 ya se había logrado equiparar en materia de IVA, de IBI, pero había un aspecto que era el famoso ICIO, que no sé si sonará, pero es el impuesto son las exenciones en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, ese famoso ICIO, y que en el año 2023 se ha firmado entre la Santa Sede y el Gobierno de España un intercambio de notas que modificaba el contenido del acuerdo sobre asuntos económicos de 1979, y ya desde 2023 la Iglesia Católica tiene el mismo régimen de exenciones fiscales que el resto de confesiones religiosas que tienen suscritos convenios de colaboración con el Estado. Y no es algo específico de las confesiones religiosas, sino que se trata además del mismo régimen especial aplicable a fundaciones, incluidas las de los partidos políticos, asociaciones de utilidad pública, ONGs de desarrollo, federaciones deportivas. En definitiva, es el régimen fiscal previsto en la Ley de Mecenazgo del año 2002. Pues esto ni más ni menos, es decir, es lo que hay a día de hoy. Quedaba el ICIO desde el año 2023, eso también se ha equilibrado. Por eso cuando voy también a algunas diócesis y me hacen entrevistas de medios y preguntan ¿por qué la Iglesia no paga IBI? Entonces uno tiene que decir, no, sí, la Iglesia paga IBI, no paga IBI donde está exenta, por ser considerada una entidad que está realizando una contribución al bien común, que genera un ahorro al Estado y que, por tanto, pues
el Estado coopera, igual que coopera con otras fundaciones, asociaciones, como he mencionado, que entienden que hacen esa aportación al bien común, que por cierto es un término específico de la doctrina social de la Iglesia y que es importante tenerlo en cuenta. Alguno puede decir, ¿y por qué este local donde hay un comedor social de la Iglesia no paga IBI? Pues eso es injusto. Bueno, pues revísese esa ley de mecenazgo, pero claro, eso tiene que afectar también a otras muchas entidades, no es algo exclusivo, como digo, de la Iglesia Católica. Pasa lo mismo con las desgravaciones a los donativos. Ha habido un Real Decreto donde el 1 de enero del año pasado, del año 24, entraron nuevas desgravaciones fiscales. Si tú vas a donar a una parroquia a día de hoy 250 euros al año, la desgravación aplicable a los 250 primeros euros es de un 80%. Es decir, tú estás donando a tu parroquia y tu parroquia recibe 250 euros, pero en tu declaración de la renta siguiente estás recuperando 200. Esto se tiene que conocer también, y esto no es un privilegio. Insisto, si uno va a donar a determinadas ONGs, tienen este mismo régimen. ¿Que eso se quiere cambiar? Pues que se valore, pero no es una cuestión, insisto, específica de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces se podrán discutir algunas cuestiones, pero ahora mismo podemos decir que ese acuerdo del año 2023 fue ya un paso más, casi diría ya el definitivo en materia fiscal, en ese camino iniciado por la Iglesia en España hace varias décadas, de adaptación a la sociedad, porque evidentemente era necesario, ¿no? Y también de transparencia. ¿A dónde va ese dinero? He mencionado la memoria anual de actividades de la Conferencia Episcopal Española, donde se da cuenta de lo que hace la Iglesia y cómo lo hace. Y está auditada por una de las principales consultoras de nuestro país y se hace pues un trabajo propio también de auditoría para asegurar que esto que contamos pues tiene un aval y somos los primeros interesados en que esto se sepa. Y si hay algo que en un momento no se ha hecho bien, pues se tiene que decir y se tiene que pedir perdón y corregir. Pero en general lo que vemos es que se hacen las cosas mejor de lo que se proyecta. El Papa Francisco dice que a la Iglesia le pasa, y en general a los sacerdotes, en concreto a los sacerdotes, le pasa como a los aviones, que son solo noticia cuando caen. Pues es verdad, hemos vivido una experiencia muy edificante con la campaña de la renta del año pasado, que en términos económicos, salvando ese porcentaje, pues fue muy positivo, y en términos sobre todo de apoyo. Cuando a mí me facilitan los resultados, antes que la recaudación, miro el número de contribuyentes que nos han apoyado, porque ese es el termómetro de la confianza. Y vivimos una experiencia muy edificante, decía, porque conscientes de que mucha gente solo tiene noticias de la Iglesia cuando hay un escándalo o un problema, y evidentemente hay sombras, pero si hay sombras es porque hay mucha luz. Quisimos lanzar una campaña específicamente centrada a aquellos que no marcaban la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. Abrimos un periodo de inscripción, recibimos más de 250 solicitudes, en lo que bautizamos como un viaje por tantos. Cada uno mandó su vídeo explicativo, por qué no estaba de acuerdo con la financiación de la Iglesia, etc. Algunas de las cuestiones contenían estos mitos, y se seleccionaron 15 perfiles, cada uno de distintas partes de España, situaciones, edades, y los subimos en un autobús durante 5 días para conocer la realidad concreta de la Iglesia, desde su parte espiritual como social, en este enfoque que he ido mencionando en la sesión. Y la realidad es que al final hicimos un ejercicio, ¿no?, donde se les daba la oportunidad de contar su experiencia, y 3 de cada 4 cambiaron de opinión. Primero les recorrieron un viaje interior, porque estamos todos muy ocupados, llevamos muchas cosas, y cuando uno toca las realidades que afectan al corazón del hombre, de la mujer, del ser humano, y la Iglesia está ahí, pues también le interpelan y se cuestiona sobre su propia vida. Y ahí se vivió un viaje interior, pero también exterior, donde se vio que efectivamente ese viaje de la X, ese dinero, desde que el contribuyente marca la casilla, y todos los donativos, etcétera, tienen luego un recorrido social hacia los más desfavorecidos y hacia el sostenimiento de estas comunidades. Y luego ese 25% que no respondió que sí, pero dijo que estaba abierto a contemplarlo. Los medios me preguntaban algunos, oye, pero esto estaba comprado, ¿cómo os atrevisteis a hacer eso? Digo, bueno, pues ¿por qué nos atrevimos? Algún obispo en la conferencia y algún compañero director también me decía, oye, esto tiene sus riesgos. Bueno, pues evidentemente puede tener sus riesgos, pero es que estamos convencidos de que hay una distancia grande entre lo que somos, lo que hacemos y cómo se nos proyecta, y con una distancia negativa a menudo. Pues, insisto, no somos perfectos, ¿no? Pero
no tenemos miedo en abrir nuestras puertas y que se nos conozca. Y en ese sentido, pues esta experiencia, como decía, fue muy edificante. Y ya para concluir, mirando al futuro, ¿no? Porque alguno dirá, pues si ya se ha recorrido ese camino en el año 2023 con toda esa equiparación fiscal, bueno, pues ahora qué, ¿no? Pues yo diría que parece razonable parece sensato pensar que entre la Iglesia y el Estado continúe existiendo una leal colaboración. Por un lado, ya no solo por una cuestión normativa, de acuerdos o de ese punto constitucional que hemos visto con un poquito más de detalle. Ya no es solo por esa cuestión, sino incluso egoístamente, pensando en prestar el mejor servicio a la ciudadanía, a ese bien común, cada uno desde su lugar, ¿no? Y con su independencia y autonomía, pero caminando juntos, ahora que estamos hablando en la Iglesia tanto de sinodalidad, con el caminar juntos a los que nos llama el Papa, no solo entre los cristianos, sino también entre todos los actores, los agentes culturales, sociales, económicos, políticos, ¿no? Esto hablaba al inicio también de este mundo tan polarizado y puede sonar raro, ¿no? Pues sí, la Iglesia también llega a esos acuerdos y se está mirando a una contribución al bien común, ¿no? Entonces, entendemos que esa leal colaboración debe seguir existiendo y, por supuesto, claro que el sistema actual se puede revisar en un momento dado. Las cosas pues, son realidades vivas y se puede entender en un momento dado que hay que hacer ajustes. Entonces, la Iglesia en eso estará siempre abierta, ¿no? Pero tal como recogen los acuerdos, tal como recoge la Constitución española, si en un momento dado se suprimiera alguna de las fórmulas actuales, deberían habilitarse otros mecanismos de colaboración, pensando sobre todo en esa ciudadanía que tiene unos derechos, ¿no? En materia religiosa y de culto. Y desde el punto de vista fiscal, pues como decía, si se tiene que revisar algo, se revise, pero para todas esas entidades que están en el mismo saco, hablando vulgarmente. Por su parte, la Iglesia tiene que seguir haciendo ese trabajo de concienciación a los fieles, ¿no? Sobre la necesidad de sostener a su Iglesia con su tiempo, sus cualidades, su oración y su apoyo económico. Y aquí, pues todo lo que son principios de buena gestión, algunas aplicadas y extraídas del ámbito empresarial, de transparencia, de rendición de cuentas. Es decir, ahí tenemos que seguir caminando y por supuesto que hay nuevos hitos que cumplir. Y si eso no se hace, harán muy bien los fieles y la ciudadanía de exigirnos que se haga, ¿no? Porque hay también ahí un deber, ¿no? Entonces, yo diría que más allá de debates estériles, de confrontaciones artificiales que muchas veces se ven, especialmente, por desgracia, en la clase política, a pesar de ser una de las vocaciones más nobles, como dice el Papa, por ser servidores públicos, pues más allá de todas esas rivalidades o enfrentamientos, hay que estar a la altura de las circunstancias. Estamos viviendo un cambio de época, no solo una época de cambios, ¿no? Hay numerosos retos, la crisis de sentido, el vacío existencial, ¿no? Tantos jóvenes y no tan jóvenes con esa crisis de sentido, la soledad no deseada, la inteligencia artificial que está poniendo sobre la mesa unos debates que ciertamente hay oportunidades, pero algunos de ellos pues dan mucho respeto. Las guerras, desafíos demográficos, la dificultad de acceso a la vivienda, la brecha entre ricos y pobres, la transición ecológica, es decir, hay muchos asuntos que exigen nuestro mayor compromiso, ¿no? Como Iglesia, como cristianos y como ciudadanos. Por tanto, que la Iglesia potencie sus propios mecanismos para la captación de recursos es necesario, sin renunciar nunca a su propia identidad que he mencionado, sin renunciar tampoco a esa colaboración con el Estado en los términos mencionados y sin perder de perspectiva que sus fines son anunciar a Cristo resucitado, celebrar esa fe en comunidad y realizar obras de caridad. Eso es lo que quiere la Iglesia, nada más ni nada menos. Seguir haciendo su labor en la sociedad, proponiendo sus valores y contribuyendo al bien común, sin privilegios, pero sin discriminaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a José María Albalat por esta exposición que yo califico de muy brillante, muy didáctica y al mismo tiempo muy transparente y muy sincera. Y ahora es su turno. Quienes quieran hacer alguna pregunta, por favor que hagan una seña y Ángel les pasará el micrófono
para que todos podamos escuchar la pregunta y la respuesta del doctor en comunicación. Muchísimas gracias, don José María. Soy Luis Carlos Fernández. Tengo la suerte, gracias a Dios y también al obispo que me nombró, de ser párroco de una de las mejores iglesias de Cantabria, por no decir de Castañeda. Y gracias a Dios, ciertamente, ¿no? Y ya tiempo atrás. Entonces, y me ha gustado, y se lo agradezco muchísimo, esto último que ha dicho, bueno, todo, esto último que ha dicho, ese fin de la iglesia, que es la evangelización, con las piedras vivas de las que he hablado, y luego pues el vivir la fe. Y además tengo la suerte, y por la ayuda de los feligreses, algunos aquí presentes, que se reza muy bien en esa iglesia, donde las piedras están bien ensambladas para que nosotros recemos muy bien. Entonces, esa conciliación, ese acuerdo que tiene que haber, como usted ha dicho, con distintas instituciones políticas, culturales y con el obispado, para que se preserve la finalidad del bien inmueble, bien de interés cultural, pero para lo que es. Y sobre todo sabiendo que aunque sea un bien de interés cultural muy bueno, excelente, es una parroquia muy sencilla. Hay gente, no muchos, pero hay gente que viene exigiendo, como usted bien ha dicho, esto lo pagamos todos, que yo pongo la X. No recibimos dinero, recibimos sí, dinero de los fieles, a los que estoy muy agradecido. Tampoco es un salirse, pero muy agradecido. Y lo poco que podemos hacer con el dinero de los fieles. Ponemos un poco de calor, que no puedo ponerlo, porque es bien de interés cultural, no puedo hacer lo que quiera, nunca lo he hecho, pero he hecho que se pueda rezar con gusto. Rezar con gusto. Y sobre todo recordando que 1000 años atrás se hizo esa iglesia para dar gloria a Dios y para que la gente también se entusiasmara. También viene gente que no es creyente y se entusiasma. Hay personas, lo que no quiero es que se convierta en un museo. Y que tengamos que estar, es una parroquia muy sencilla, todo el día abierto, porque no es un museo. No tengo solvencia o instrumentos humanos para que estén allí, y menos para que reciban a veces. No son muchos, pero la exigencia, esto es de todos. Oí una vez a un sacerdote al que tengo cierto aprecio, y es de esta diócesis, que decía, la iglesia, con mayúscula, es de todos. La iglesia somos todos, perdón. La iglesia con minúscula no es de todos, porque el que no colabora. Entonces, bueno, más que nada la pregunta es, bien de interés cultural, ¿cómo se puede eso compatibilizar para que las piedras vivas puedan seguir dando gloria a Dios, para que ese bien se preserve y para que no se convierta en un museo? Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Luis, por su reflexión, aportación, pregunta. Ha dado en una cuestión clave, ¿no? que se ve tanto en la obra social de tantos proyectos caritativos de la Iglesia, que a veces pues, pasa el tiempo y se pierde la perspectiva y nos olvidamos de por qué estamos realizando esa labor y que estamos viendo a Cristo realmente en el desfavorecido. El ámbito del patrimonio, no le he dedicado tiempo por cuestión de las limitaciones de horarios que tenemos, pero es una de las grandes, ciertamente una de las grandes preocupaciones y de los costes que se tienen en las diócesis, porque venimos también de una dimensión de templos, de iglesias históricas, que a lo mejor ahora pues no hay ni comunidades que las puedan sostener, ¿no? Pero en aquellos casos que tienen un atractivo bien turístico o de otra índole, y en concreto lo que son los bienes de interés cultural, ahí hay sobre todo la parte, digamos, de primer anuncio y de catequesis a través del arte, ¿no? Y a través del propio patrimonio se puede ahí encontrar un encaje. Es importante definir acuerdos concretos de colaboración con esas entidades que se hace y donde ahí figure también. Nada es inocuo ni nada es neutro. Las audioguías que damos a esos turistas que van a visitar el bien de interés cultural, los folletos que se reparten, es decir, es que ahí hay en la explicación se puede dar una catequesis, ¿no? Entonces, en toda esa parte, no perderlo de perspectiva y ver cómo se pueden encajar esos intereses, porque en esos acuerdos y entidades que
públicas que a lo mejor no tienen esta visión, pero hay que hacer ver que es que eso está en el propio ADN, no puedes explicar, es decir, la historia es la que es, y quién ha aportado en un momento dado o cómo se ha concebido, e ir a la génesis es muy importante. Entonces yo ahí diría que buscando esos acuerdos y, por supuesto, sin renunciar a nuestra razón de ser y sin vendernos, evidentemente. En esto hace falta hablar con claridad. Y un apunte solo, que no lo he mencionado y aprovecho ahora al hilo de lo que ha dicho, de las limitaciones también que hay de recursos. En general, frente a ese sintagma, a esa etiqueta de la Iglesia rica, no sé ustedes, pero yo mi experiencia es que en general en las comunidades se vive con austeridad. Esa es la realidad. En un gran, vamos, será alguna excepción en la que eso no es así, ¿no? Y se hace un esfuerzo grande, cada una en la medida de sus posibilidades, pues para salir adelante, pero se vive sin hacer grandes ostentaciones. Muy buenas, me llamo Zacarías, soy cristiano de bautizo, confirmación y de convicción. Y precisamente contestando, que lo han dicho por ahí, me decepciono de que vayamos a nuestros pueblos y por lo menos alguna hora no estén abiertas las iglesias. Yo viajo mucho, desde siempre, mi condición de cantador americano, voy a Colombia, voy a México, voy a Argentina, Perú, donde he vivido años. Mi primera visita es a las iglesias y algunas veces me he encontrado hasta catedrales cerradas. Yo pido, solicito como contribuyente, como de convicción, que alguna hora estén abiertas nuestras iglesias. Lo pido aquí para Cantabria. Se hacen muchas excursiones gastronómicas, vamos, hacemos visitas a algunas iglesias, vamos, nos explican el sentido de esa iglesia, la arquitectura, el mensaje que recibimos a través de esos altares magníficos, y yo pido que se haga algo para que algunas horas estén abiertas nuestras parroquias. Muchas felicitaciones. Pues muchas gracias, Zacarías. No, con ese nombre no podía ser de otra forma, ¿no? Ese compromiso. Y gracias por la aportación, y seguro se toma nota, pero la realidad también es que aquí hablaba de 615 parroquias, 213 sacerdotes. Es decir, esto no es solo cosa del cura, hablando pronto y mal, sino que en las propias comunidades, en lo posible, pues se tiene que ver cómo atender esto, y en ocasiones, pues humanamente no es posible, ¿no? Pero desde luego como aspiración y como hay que conciliar pues muchos aspectos, y las iglesias están para eso, y el Papa está insistiendo mucho, ¿no? Como hospitales de campaña en medio del mundo que acogen al que llega, y en ocasiones pues en situaciones muy complejas desde el punto de vista humano, pues que esté una iglesia abierta pues es lo propio, pero eso hay que hacerlo. Y desde el punto de vista patrimonial también, que hablábamos de sostener esos templos, tenemos aquí en la revista Nuestra Iglesia, que invito a que de verdad se vea, de la diócesis de Santander, es que en el año 2023 para conservación de edificios y gastos de funcionamiento se han destinado más de 7 millones de euros. Es decir, es que hay también un esfuerzo económico muy grande. Y como decía una vez un obispo, las piedras, las tejas, dan mucho trabajo y sobre todo consumen muchos recursos. En tanto en cuanto ayuden a cumplir esa misión para que estén esos templos dignos, abiertos, pues tiene sentido, ¿no? Pero hay que conjugar lo humano con los recursos temporales de esta tierra. Felicitarle por la conferencia, lo primero, y decirle, bueno, nos ha recordado a todos la enorme desgravación que hay del porcentaje ese del 80% en los, me parece, 250 primeros euros o 300, 250, ¿no? Y yo creo que sí lo han recordado una vez en la iglesia, en una misa que fui yo, lo dijo el sacerdote, pero yo creo que ese apunte debía difundirse más y conocerse más, porque yo pienso que eso animaría más a contribuir los fieles y no fieles de la iglesia a aportar a la iglesia, porque al fin y al cabo paga un poco y recibe más de lo que es, ¿eh? Nada más y gracias.
Bueno, insisto, ese trabajo de sensibilización tiene que seguir estando. Y yo invitaría, aquí por lo que veo, pues hay miembros activos de las parroquias, los consejos pastorales de las parroquias, no solo el pastoral, sino también el económico, aunque ya se hayan, me consta que en la diócesis de Santander repartido esos flyers con las desgravaciones, pues en cada comunidad eso no solo se puede, sino que se debe trabajar. Y en aquellos casos en los que hay catequesis de comunión y con números que no son nada desdeñables, lo mismo. Hay que contar esto a los padres, de tu hijo va a una extraescolar 2 días a la semana y ahora mi hija mayor que está en piano, pues yo sé lo que me cuesta ese piano todos los meses. Pues evidentemente la catequesis no es una extraescolar, ¿no? Pero digo, por situarnos. Entonces, no, es que yo va a la iglesia, eso no pago nada, ¿no? O voy a casarme y entonces pago para el banquete los miles y luego para la iglesia. Bueno, pues esto tenemos que hacer autocrítica y explicarlo bien. Y hay párrocos que junto a la hoja de inscripción a la catequesis se adjunta esos costes que tiene la parroquia. ¿Qué nos supone? ¿No? Y ahí se explica. Y nos podemos encontrar el caso del que luego te da 5 céntimos, ¿no? Pues también lo sabrá, ver los hilos. Pero en general, cuando las cosas se explican, se sabe pedir, porque no podemos caer como un paracaidista y de pronto, oye, pues llega la iglesia pedigüeña, ¿no? Pues también tenemos que hacer esfuerzo, porque si tenemos ciertas etiquetas, pues por algo será también, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer las cosas bien, sin complejos y tratando de construir en esa línea, pero ahí hay un margen grande que realizar, sobre todo en la parte de suscripciones. Y ahora que cada vez el metálico está menos extendido, yo tengo una hucha en casa para mis hijas, sobre todo que ya saben, si vamos concienciando para el domingo en misa, pues llevan ahí las monedas, porque si no yo no llevo ahora ni un euro en el bolsillo. Pues también tendremos en las parroquias que habilitar mecanismos que faciliten a los fieles esa contribución económica, ¿no? Son preguntas, pero más allá de esto, que lo haga la diócesis, que lo haga el Estado, que lo haga mi párroco, bueno, ¿cómo podemos como comunidad pues dar pasos? Pues eso cada uno desde nuestra baldosa, porque a veces minusvaloramos el lugar que ocupamos y decimos, no, si esto aquí, en esta parroquia perdida, en este pueblo, no. Es que la Iglesia es la suma de todas esas baldosas, esas 40.000 entidades, no hay aquí, no, la conferencia episcopal, que dentro de las debilidades que a veces se detectan es esa, ¿no? Esa dependencia de esto ya vendrá resuelta por la instancia que sea. Pues no, tenemos también que asumir ese compromiso de sostenernos. Soy parroquiana de Santa Lucía, de la parroquia de Santa Lucía, y a mí me causa malestar que los sábados y los domingos se celebren los botellones entre la gente joven y queda toda Santa Lucía, toda la zona esta, toda llena de botellas y de cosas. La verdad que pienso que tenían que tener un poco de respeto, porque hay veces que voy por la tarde, los sábados por la tarde, a la misa de Santa Lucía y hay veces que no se puede ni oír, porque se oye más el rumor de afuera que la devoción que tengas tú adentro. Tiene usted toda la razón. No sé yo quién se la quite y espero que se resuelva pronto la situación. Gracias. ¿Y alguna otra pregunta? Se admiten críticas también, que si no el examen es fácil. Vamos a ver. Muchas gracias. Yo es una pregunta muy concreta porque no me ha quedado claro el tema del 07. Yo siempre he considerado que el que pone la cruz ya sabe dónde va su dinero, pero el que no pone la cruz, yo he pensado siempre que era el Estado, es decir, la Marisú, hoy en día, la ministra de Hacienda, la que se lo mete en el bolsillo, no en sentido auténtico, sino figurado, ¿no? Es decir, que en definitiva ese dinero va, ese 07, del que no ha puesto nada en su declaración de la renta, pensaba yo hasta ahora que iba directamente a engrosar el patrimonio del Estado. Y por lo que he creído entender, el Ministerio de Hacienda o quien corresponda, se encarga de darle ya un destino, pero que no debe ser el de otros asuntos sociales, porque ese ya está previsto. Entonces, ¿podría aclararme el punto ese? ¿A dónde va ese dinero del que no pone nada?
Gracias. Una pregunta muy precisa. Me gustaría tener acceso también dentro de los portales de transparencia a la letra pequeña de dónde van, porque probablemente me escandalizaría con el destino de esos fondos. Pero lo que he dicho, lo repito, y es que es el Estado el que decide qué hacer con ese dinero. ¿Dónde va? Yo no puedo dar más datos porque los desconozco. Objetivamente hay una casilla de fines sociales que se supone que cubre pues otras muchas entidades que se entiende que son de utilidad pública, ¿no? Pero puede haber otras a las que sea partida, porque son cientos, no llegue y pues decidan hacer ese trasvase, ¿no? Pero esa información, y si alguien la tiene, pues que me la mande y la vemos juntos porque la desconozco. Gracias. Bien, pues si no hay más preguntas, agradecer a José María Albalat esta intervención, que yo creo que ha sido muy interesante porque nos ha desvelado los mecanismos con los que se financia la Iglesia en España, y creo que lo que procede es despedirle con un fuerte aplauso por su amabilidad y su magnífica conferencia. No, gracias a ustedes.